Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hace el día de hoy. Se supone que una sociedad se construye bien, sana, saludable, en base a la verdad. La verdad es que la verdad es un concepto que ha estado en boca de los filósofos, de los pensadores desde tiempos muy antiguos. Platón hablaba de la verdad, Sócrates hablaba de la verdad, Aristóteles hablaba de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Desde la mirada de quién se puede decir que lo dicho es la verdad. ¿Será que se puede gobernar con la verdad? ¿O será que es necesario siempre esconderla para poder llevar adelante las tareas de un gobierno, las tareas políticas de un diputado, de un senador, de una ministra? ¿Qué pasa cuando una ministra dice la verdad? Bueno, en Chile ya sabemos lo que pasa. Basta que diga la verdad, verdad conocida, sabida por todo el país, para que en menos de 2 horas tenga que presentar la renuncia. La pregunta que queda es que si todos saben que lo que dijo la ministra de Salud es verdad, nadie ha podido explicar exactamente por qué tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque esa verdad incomoda a los dueños de las clínicas privadas de nuestro país, que pueden perder parte del jugoso negocio que significa las camas y las operaciones que hacen vía auge. ¿Cuál es el problema con que se diga la verdad cuando es algo que todo el mundo sabe? Son preguntas que quedan sin responder, pero lo que choca a un país completo es ver que por esos poderes fácticos, por esos poderes que siguen estando detrás de la política, una ministra reconocida por su sinceridad, su honestidad y su vocación de trabajo por la salud, tenga que renunciar porque eso es lo que exigen de algún modo las buenas costumbres, lo que se debe decir y lo que no se debe decir en público. La verdad está bastante lejos de lo que fueron diciendo los dirigentes de la UDI durante semanas y meses, cuando se dedicaban a negar en forma tajante que hubieran recibido platas negras, platas sin ser reconocidas por el CERVEL para sus campañas electorales. Platas que no se sabe hasta dónde salpican, incluso al presidente Piñera, puesto que ya se reconoció desde el grupo Penta que se le entregaron 50 millones de pesos a la Fundación Futuro, perteneciente al expresidente, para su campaña presidencial. Platas que salpican a la Concertación, cuando se sabe ya que se le entregaron al hoy ministro de Obras Públicas, Undurraga, quien crea una fundación en la dirección de una botillería de un militante de la democracia cristiana. La verdad. ¿Por qué no es posible decir la verdad? ¿Por qué para gobernar, por qué para estar en el Parlamento, en definitiva, la ex ministra Ena von Baer tiene que mentir descaradamente, diciendo que no recibió platas que luego quedan explicitadas en varios correos electrónicos entre la gente de Penta y ella o su secretaria? ¿Por qué resulta que el hoy día senador Moreira tiene que rebajarse al nivel de pedir el raspado de la olla o un boletito de metro de Transantiago para poder juntar los pesos que se digna pasarle el grupo Penta? ¿Y por qué todo eso tiene que hacerse a escondidas con tanto terror a que se conozca la verdad? Hasta el punto que el presidente de la UDI hoy día sigue negando que hayan recibido estas platas negras y dice que no han hecho nada ilícito. La verdad siempre escondida. Se saca una ley de lobby y resulta que
no se incluye un artículo que obligue a tener un registro de lobistas, siempre escondiendo la verdad. Se saca una ley de transparencia, pero que deja afuera la declaración de ingresos y de activos que tienen hoy día las autoridades, sino que simplemente se le pide el nombre de las sociedades anónimas y no se le exige el detalle de qué participación tienen con esa sociedad anónima. Y así aparecen sociedades de inversión en los almendros, los naranjos, los limones, pero no se sabe de qué bienes controlan estas sociedades. Lamentablemente nos hemos acostumbrado en este país a que la verdad siempre esté escondida. Y cada nueva ley, cada nuevo decreto siempre oculta la verdad. Nunca supimos la verdad del caso Mopgate, con el cual Longueira salvó al presidente Ricardo Lagos, que en otro país probablemente estaría hoy día preso por situaciones absolutamente oscuras que se vivieron entre economía, negocios, empresa y política. Nosotros acá queremos saber la verdad, queremos develar la verdad. Por eso estamos conversando cada semana junto a nuestros invitados. Y creemos que la educación es un tema que se vincula con la verdad, que si se educa, si se forma a jóvenes, es para que sean exponentes de la verdad con la cual se va construyendo nuestro país. Comenzamos un año nuevo, comenzamos el año 2015, buscando que en este programa se pueda develar y saber la verdad. Para eso estamos aquí, estamos hoy día junto a Efraín Osorio, a Fernando García, comenzando un nuevo programa de Tiempo Tomás en la radio que piensa en este nuevo año 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Tomás, ¿cómo estás tú? Efraín, ¿cómo estás tú? Bien, pues con un nuevo año partiendo, te hemos echado de menos las últimas dos programas. ¿Pero estabas la semana pasada tú acá? ¿Ah? ¿Estaba acá? Yo con Jaime. Va, estoy con problemas de Alzheimer. No, en el penúltimo programa estuvo acá. En el penúltimo, no en el último. En el último programa no estuvo. Me estaba jugando checo. Lo que pasa entre tanta fiesta, me estaba tanto haciendo año dudar, nuevo. me estaba haciendo dudar. No, yo dudé, de hecho, yo fui el... Oye, ¿y ustedes cómo han vivido esta semana, aparte del año nuevo, la fiesta y todas esas cosas, con esto de renuncia de ministra, caso Penta, que ayer se empezó a develar ya más a fondo? ¿Cómo lo ves tú, Fernando, que eres un hombre que está metido en el tema del periodismo, las ciencias políticas, O sea, las yo encuentro comunicaciones? yo encuentro que el caso Penta es, pero ya es un caso que debería ser de alta, de la más alta connotación pública y creo que no está como al nivel de lo que está pasando. O sea, si que efectivamente se prueba, y ya está probado, digamos, ¿no? Estos traspasos de plata y las cantidades, y que estas platas determinaron las elecciones de estos parlamentarios, bueno, yo creo que en nuestro país deberíamos de exigir no solamente que haya un pago o un reembolso, ¿no? Sino que efectivamente son elecciones ilegítimas, ¿no? Porque efectivamente no sabemos cuál habría sido el resultado sin esos aportes. Sabemos hoy día que hay una relación entre el aporte de las campañas y la electividad. Por lo tanto, si quien no hubiera estado esa electividad, probablemente podríamos poner en duda esas elecciones. Pero suele pasar que aquí todos estos casos al final van quedando como medios diluidos. ¿Por qué te parece que pasa eso acá en Chile? Que nunca terminan con alguien condenado, preso. No sé, hay preso Novoa, ni ninguno de ellos, Sí. ni la Elena Fombay, ni van a dejar los cargos. No sé qué opina Efraín, pero yo creo que el sistema tiene una forma de reemplazo de quitar presión. Como que cada cierto tiempo vienen y se discuten leyes o se hacen medidas por ejemplo, de transparencia a través de páginas web, de listas, de lo que sea. Y como tú bien decías, todo esto viene en cierta manera a tranquilizar a la gente, a decir, mira, estamos controlando, haciéndonos cargo del tema, pero atrás de eso siempre estamos... Las instituciones funcionan. Las instituciones funcionan, pero lo que pasa, y lo que tú muy bien lo decías, en el fondo hay un tema de que culturalmente no estamos asumiendo el valor de la transparencia, el valor de la verdad, el valor del respeto a las instituciones democráticas, que es donde yo creo que deberíamos empezar a cuestionar. Si efectivamente existe este traspaso de información y la elección es ilegítima, nosotros como ciudadanos deberíamos estar en condiciones de pedir la renuncia a esta gente, y ellos, en honor a la verdad y no por el poder que ellos se arrogaron ilegítimamente, deberían salir de sus puestos. Pero quien no dice la verdad sigue en sus cargos, como estos diputados y senadores. Y quien dijo la verdad, que es la ministra, tuvo que renunciar. ¿Cómo es eso? Es que eso es lo más insólito. O sea, yo creo que yo escuché a la ministra, leí, y uno dice, bueno, si eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Todos conocemos a alguien que se ha hecho un aborto.
todos conocemos a la amiga, a un familiar, a la conocida, todos conocemos a alguien que se ha hecho un aborto. Si fuese delito, entonces aquel conservador Opus Dei, UDI, que conoce a alguien, a un familiar que se hizo un aborto, debería denunciarlo a la justicia, porque si no es cómplice. Sin embargo, eso no ocurre. Entonces, cuando una ministra dice la verdad y toca intereses muy, muy complicados, toca las clínicas. ¿Quién está en las clínicas? Por ejemplo, distintas clínicas están con los grandes grupos, por ejemplo, Penta, que controla ISAPRE y controla clínica. Toca también prestigiosos médicos. Toca a señoritas lolas, hijas de familias connotadas de misa dominical. Entonces toca una fibra demasiado sensible que es insoportable para la élite, para los acomodados, y finalmente la ministra que dice la verdad tiene que renunciar. Entonces este país es bastante extraño porque en realidad quien dice la verdad renuncia. Pero llama la atención la autocensura, Efraín, porque esa élite está bien, tiene esa característica, pero no está hoy día en la moneda, se supone. Y sin embargo es desde la moneda que se le pide y exige la renuncia en cosa de horas y se saca un comunicado del Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué esa, y trato de entenderlo más de fondo, por qué esa suerte de autocensura antes de esperar incluso que los otros lo exijan? No, peor aún, o sea, y quien le acepta la renuncia, en definitiva, quien no la apoya, es la presidenta de la República, que fue la presidenta de ONU Mujer, que se dedica justamente a trabajar por los derechos de las mujeres. Entonces, en definitiva, eso a mi juicio sucede porque en este país los poderes son tremendamente fuertes. Más allá de las representaciones políticas, hay ciertos poderes de trastienda, la iglesia, los grandes grupos económicos, que están trabajando, que están de alguna manera operando en la trastienda, y cuando se les irrita, cuando se les toca una fibra muy sensible, exigen solución. Está bien, pero ¿ustedes no creen que la ministra también podría haber planteado este tema desde otro punto de vista? Quizás haberlo levantado, haberlo peraltado, haber dicho, ¿sabéis qué? Tenemos un problema efectivamente en las clínicas, con estos datos. O sea, creo que las formas no estuvieron muy pulcras. ¿Ah? O sea, haberlo tirado como una pachotada en un diario, bueno, yo creo que hay un tema de manejo político más que de fondo. Bueno, pero ahí tú estás en el mundo de las comunicaciones y hay que entender lo siguiente. Ella hizo esa declaración en un off the record. Los off the record se supone que son respetados por los medios de comunicación. Es de bastante mal gusto un medio como La Segunda que no lo respeta, y parece que es una situación que hacen bastante a menudo. Ahora, que ella debería haber tenido eso en cuenta, puede ser. Pero en definitiva, yo insisto, hay un tema de fondo con decir algo que es Vox Populi. Si no dijo nada que no fuera conocido por la ciudadanía. Si está tan Vox Populi, ¿por qué no hay más gente que reconoce? Porque estamos siempre, no sé si ustedes vieron el caso de la Javiera. Perdón, la Javiera Parada, Parada sí, y hay varias, la actriz, es agregada cultural sí, del gobierno, está en Nueva York y dice, yo me hice un aborto, reconozcamos todas las que no hicimos un aborto. Me parece muy honesto, muy valiente, muy sincero de su parte, y creo que además fue un gesto muy valioso, muy bonito. Yo hubiera esperado, yo creo que la presidenta tiene el suficiente respaldo en la población, sobre todo en este tipo de temas, como para haber respaldado a la ministra. Piensa tú que el embajador de Chile en Uruguay se mandó por eso un condoro bastante más complicado, porque fue incluso al interior de la misma coalición de la nueva mayoría, en que dejó bastante mal parado a la cúpula de la democracia cristiana. Y bueno, termina esta situación de pedir de rodillas disculpas al canciller, en fin, y termina en su cargo. Yo creo que la ministra representa además lo que significa la mujer en un cargo de gobierno, la mujer que conoce además los problemas reales del país. Yo no sé, creo que es bastante valioso lo que ella ha hecho, y puede que la forma sea o no sea la más adecuada, pero bueno, yo creo que era para respaldarla. Yo creo era que quizá una es más, creo que la advertencia. presidenta hubiera quedado muy bien si la respalda, como muy empoderada en un tema de este tipo. Todo esto yendo al fondo del tema, bien cartucho el proyecto de ley que están tirando, o sea, en términos de aborto, ¿no? Súper conservador, es muy tímido, muy tímido. Bueno, claramente. Ahora, sí, por otro para la ministra, porque luego de haber renunciado, ella dice, mantiene su juicio, mantiene sus palabras, dice, es posible que la haya embarrado, pero no me desdigo. Y eso habla muy bien de ella. En política generalmente se están desdiciendo, se están hablando que me sacaron de contexto, y acá la ministra, a mi juicio, actuó de muy buena forma. Lo que encuentro insólito cuando uno ve a algunos personajes de la derecha hoy día Mañalich diciendo es imposible que en una clínica privada se puedan hacer abortos. Vamos, pero a eso me refería yo con este tema, la verdad. ¿Hasta cuándo mentir? ¿Hasta cuándo pretender que la gente es tonta, que la gente es ingenua, que la gente son niños de 3 años?
La gente sabe perfectamente. Entonces, es mucho más interesante enfrentar las verdades y sobre ellas generar discusión, generar Claro, debate. uniendo con Penta, ya que hubo gente que mintió claramente antes de conocerse lo escrito, la presión social, política y comunicacional que debería haber sobre ellos debería ser muy fuerte, siguiendo el ejemplo de la ministra. Además, sin embargo, no yo ni te digo muy lo se le siguiente, manera. lo dejo dicho acá. Es evidente que todos los que le pidieron recursos a Penta se los pidieron también al Grupo Luxich, Por a cierto. Cencosud, a todos los otros grandes grupos económicos, al Grupo Angelini, Copec, etcétera. No cabe duda que sus mails, sus contactos llegan a todos los jerarcas de los distintos grupos económicos. Lo que ha salido a la luz es el tema Penta por el rebote de un caso vinculado con impuestos internos y con el FUT. Por eso aparece toda esta arista política en el caso Penta. Pero a ver si se revisara bien la cosa en todos los otros grandes grupos económicos, en el banco del grupo Luxich, en el banco del grupo Edwards, en el banco del grupo Mate, a ver cuántas situaciones del mismo tipo, exactamente iguales, aparecerían. Nuevamente nos encontramos con el ocultamiento de la verdad. En fin, así está nuestro país, pero yo creo que hay temas también que son muy relevantes. El tema de la educación no tiene que ver exactamente con esta coyuntura política, pero sin duda es uno de los temas más importantes del año 2014 y va a ser también uno de los temas fundamentales del año 2015. Sí, la verdad es que el 2015 tiene que ver con la educación, tiene que ver con las universidades, y hemos querido conversar hoy día con un invitado. Estamos junto a el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, ingeniero de la Universidad de Chile, doctorado en Economía del Transporte en la Universidad de Leeds de Reino Unido. Además, todavía o fue miembro del Senado Universitario, no lo sé, Francisco nos contará. Así que bienvenido, Francisco, como decíamos, el jefe de la División de Educación Superior. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los tres. Felicidad a todos los radioescuchas de este año que comienza, y con la esperanza de que podamos realmente avanzar en el tema de la educación. Este año que viene la educación superior, tema que es el que más manejo yo, más que la educación en general. Gracias, Francisco. Y una aclaración al margen antes para todos los auditoras y auditores. La conversación que hemos tenido hasta ahora fue entre nosotros, temas políticos, temas coyunturales. No tiene nada que ver Francisco en esta conversación previa. Francisco es parte del gobierno y ha tenido la paciencia de estar acá escuchándonos mientras hacemos toda esta revisión y análisis. Pero ahora ya entremos en materia. Sí, yo partiría preguntándote, Francisco, ¿qué se entiende por universidad en Chile? Bueno, la verdad es que lo que se entiende por Universidad de Chile uno puede responderlo desde el punto de vista legal, de lo que legalmente se entiende. Y lo que realmente se entiende por Universidad de Chile es una institución que provee servicios educativos a nivel superior. Y es muy amplio. Y por lo tanto, cualquier forma de eso puede tomar un carácter de una universidad. A diferencia de lo que son los institutos de carácter técnico, institutos profesionales o los CFT, en los cuales no se exige una licenciatura. Todo esto es muy formal, pero básicamente lo que dice es que la única diferencia entre una universidad y otro centro de formación es que hay una licenciatura de por medio. Esa es toda la diferencia. Te hago la pregunta que puede parecer obvio, porque yo me acuerdo en los años 80, uno hablaba que una universidad hacía docencia, hacía investigación y hacía extensión, que eran como las tres dimensiones de una universidad que la diferenciaban de un college, que simplemente hace docencia y entrega títulos. Y ahora uno ve 20 años después que en definitiva no se está hablando de esos tres conceptos. Finalmente la universidad ha pasado casi a ser un college, ¿es así o no? A ver, esta es una discusión amplia en el mundo. Existen versiones de casos en las que las universidades están definidas por ser centros de investigación y por lo tanto tienen que tener esa componente, y otras donde podríamos usar la palabra más liberal el concepto, en el sentido de que abarca cualquier institución que pueda entregar un cierto nivel de educación superior. Y en Chile en particular se optó esa posición liberal en los años 80, y frente a lo cual se generó con un objetivo bien claro, yo creo, no fue casual ni por dejación o mal definición. El objetivo era expandir la cobertura de la educación superior. Recordemos que en esos mismos años 80 la cobertura era bastante baja y además elitizada, así que hay que reconocer que ese proceso ha habido un cambio. Estamos en un estadio distinto del fenómeno de educación superior.
Se han desarrollado, por ejemplo, algo que no saben mucho, más del 50% de la educación superior ocurre en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales, no en las universidades. Las universidades cubren como el 48%. Eso todo ha crecido, porque antes no había mucho de eso. Entonces hemos cambiado muchísimo, una gran expansión, lo cual significa que seamos gratizados el acceso, con una serie de otros problemas que ha acarreado, que podemos conversar durante esta entrevista. Pero tuvo ese efecto y fue diseñado de esa manera, liberalizar para poder incorporar nuevos actores, nuevos recursos. O sea, desde el punto de vista de la inclusión de nueva gente, el modelo de esta privatización de buena parte del mundo universitario ha sido bueno, ¿no? Creo que hay una deuda todavía desde el punto de vista de la investigación, y sobre todo investigación que pueda tener algún tipo de efecto en el país. Porque yo, bueno, puedo estar de acuerdo contigo también, Efraín, pero yo no creo tampoco que la educación universitaria tenga que fijarse tanto en el tema de la investigación, o la extensión es más fácil, porque es re difícil financiar el tema de la investigación. Los programas de doctorado no se financian en Chile. No sé si en alguna parte del mundo los programas de doctorado se financian por sí mismos, digamos. Es el Estado el que tiene que meterse en esas cosas. Y bueno, si no tú no tienes una suficiente masa crítica, quizás también podríamos estar botando esa plata, no sé. Mira, el tema de la investigación, efectivamente en Chile más del 90% de la investigación se hace en las universidades. Claro. Y en unas pocas universidades, por lo demás. Entonces, bien concentrado. Ahora, ahí donde el Estado provee recursos para investigación, y que son básicamente las universidades que están, algunas, sobre todo que están en el CRUCH, y otras pocas nuevas que se han incorporado al tema de la investigación. Y la investigación siempre ha requerido recursos públicos. Es imposible hacer investigación sin recursos públicos, excepto en algunos países y en algunas universidades de esos países. En Estados Unidos siempre se menciona, pero se mencionan las 3 o 4 universidades top, que los recursos provienen de una matrícula que traen de todo el mundo y por lo tanto financian su doctorado a través de matrículas importantes. Ahora, nosotros no tenemos acceso a ese mundo de sí, yo me tocó estudiar en Estados Unidos también, y me acuerdo que las grandes empresas también financiaban buenas partes de la investigación, incluso la infraestructura de las buenas universidades. Estoy pensando en Berkeley, que es donde yo estudié, que es una universidad pública, ¿no? Pero tú te paseas por los campus y bueno, este edificio gigantesco lo financió Samsung. ¿Ah? O sea, que el privado también se incorpora dentro del financiamiento de las universidades públicas, pero acá yo creo que eso sería casi una aquí hay un fenómeno que tampoco es conocido, y es que parte del financiamiento de las instituciones complejas es vía algún tipo de contribución o relación con el sector productivo. En algunas universidades más complejas, más sofisticadas, ese puede ser un componente muy importante de su financiamiento. Y por lo tanto, eso ha sido parte también del resultado del autofinanciamiento, de que el mecanismo de organización de las instituciones dejó de ser tan centrada en la educación y en la investigación para abarcar el mundo de la producción. Y esa relación también es algo que ha cambiado de los 80, el mundo de las universidades vinculadas al sistema productivo. Ahora, la pregunta es, y se la hacía recién el rector de la Universidad de Chile, ¿qué tan estatales son las universidades estatales? Exacto. En realidad él se reía directamente del término universidad estatal, decía esto es una broma a mal gusto. Uno se imagina una universidad estatal es aquella que está financiada por el Estado y que entrega ciertas garantías y que cumple ciertos parámetros. Sin embargo, hasta donde yo entiendo, la Universidad de Chile hoy día tiene, no sé si un 12, un 14 o un porcentaje similar de financiamiento del Estado, y el resto se lo tiene que conseguir en el mercado y tiene que competir de algún modo con la universidad privada, con lo cual termina asemejándose a una universidad privada. Por otro lado, es curioso que en Chile se instaló este paradigma que la educación, para funcionar la educación superior, tiene que ser pagada, cuando por un lado en el pasado no lo era, aunque vale lo que tú dices, que la matrícula era mucho más reducida, pero aún hoy día en grandes universidades del mundo, y hablemos de América Latina para no hablar de otros países, la educación superior pública sigue siendo gratuita o virtualmente gratuita. Y no hablo solo de la UBA, que después me dicen que está lleno de fantasmas, en fin, de ñoquis que aparecen en el 29. No, pero la Universidad de Sao Paulo, la UNAM en México, grandes universidades, la Universidad de San Marcos en Perú, la San Andrés en Bolivia, son universidades públicas que son gratuitas o virtualmente gratuitas. Y por otro lado, cuando uno les cuenta a ellos, cuando uno cuenta acá en Chile que esas universidades son gratuitas, uno no le creen. Y cuando cuenta allá lo que cuesta la universidad pública en Chile, tampoco nos creen. Cuando uno viaja y dice, mire, ¿sabías tú que la Universidad de Chile tú tienes que pagar, no sé, $500 mensuales, $6,000 anuales? Creen que uno le está tomando el pelo. ¿Por qué se ha instalado ese paradigma y por qué aparece como imposible que la universidad superior sea efectivamente
gratuita o cercano a la gratuidad. A ver, no se trata, yo creo, de que esto fue un modelo que fue desarrollado especialmente en Chile, más claramente en Chile que en otros países. El mercado dentro del sistema de educación es una cosa particularmente propia, originalmente en Chile. Después se fue desarrollando en otros países, hay que decirlo, países que eran de costumbres muy estatales en su educación, avanzaron hacia programas de créditos por vías bancarias o créditos del Estado y formas de financiamiento en el cual había un rol del mercado. Nunca llegaron, que yo conozca, a casos tan parecidos como el de Chile, donde hay un mercado tan desarrollado. Pero efectivamente, detrás nuestro, Thatcher, por ejemplo, transformó la educación en educación superior y metió los créditos que nosotros ya teníamos. Caso bastante extremo en todo caso. Sí, pero aún así, allá entiendo que hay una sola universidad privada. Está dentro de un sistema público completamente. Es el financiamiento de los estudiantes que llega de otra manera. Europa en general son instituciones públicas, estatales, y todas con un amplio financiamiento estatal, pero creciente financiamiento también de contribución privada. Pero de todas maneras nosotros estamos en una situación en que es absolutamente a la inversa de los países de la OECD. Nosotros tenemos del orden del 70% de financiamiento privado y el resto estatal. Y en los países de la OECD es a la inversa. O sea, ese 30% es que ha ido creciendo desde muy poquitito hasta un 30%, y esos son como los estándares más internacionales. ¿Y hay una mirada del gobierno al respecto hacia el futuro? Bueno, la mirada del gobierno es clara al respecto. Hay un amplio margen de desarrollo del sistema estatal para llegar a estándares más parecidos a la OECD, en particular por financiar a los estudiantes, porque el resultado del mercado dentro de la educación superior no es similar al fenómeno de segregación que hay en los colegios. Hay un fenómeno de segregación. Las universidades Cotamil generan un efecto de segregación quizás parecido a lo que puede haber en educación básica. Pero aquí lo que hay es un fenómeno de calidad. La segregación tiene que ver con la segregación de la calidad, no de la socioeconomía de las personas. Y por lo tanto, uno de los problemas es que los estudiantes con menos ingresos llegan a universidades con menos calidad y terminan con un título menos valorado y con una deuda muy grande. Entonces ese resultado es bastante nefasto para los estudiantes, y el desafío es cambiar esa situación manteniendo cobertura, porque tampoco es razonable resolver el problema para volver a una situación de que sea para unos pocos. Bueno, estamos conversando con Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior. Estamos hablando de universidad, de educación. Nos vamos a ir en breve instante al corte comercial, pero recordamos los teléfonos. Pueden llamar, que están abiertos para todos nuestros auditores, a los teléfonos 2977-1579. Pueden llamar al teléfono 2977-1579 o al 2977-1580. Vamos a ir al corte ahora y hay muchas preguntas más que tenemos para Francisco, así que volvemos inmediato. Bueno, bienvenidos de vuelta a este tiempo de tomas que transmitimos desde la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, todos los lunes aquí de 8 a 9. Y como siempre hacemos, la segunda mitad del programa lo abrimos al teléfono para ver si tenemos algún tipo de pregunta de nuestros auditores. Ahí tenemos a Juan Monteverde de Providencia. Hola, Juan. Muy buenas tardes. Hola, Juan. Ya, ¿puedo hacer varias preguntas? Pero ¿no? cortita, porque tenemos claro. mucha gente llamando y muchas preguntas. Dinos. Bueno, en las universidades del Consejo de Rectores, la calidad académica, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide la calidad de las publicaciones? ¿Cómo se miden el rendimiento de las jornadas únicas o de las jornadas completas? ¿Cómo se mide la calidad de las publicaciones? ¿Cómo se mide el ascenso de los profesores o la elección de los profesores? Bueno, yo creo que con esas preguntas, la extensión, ¿en qué consiste? No sé, la gran cantidad de personal administrativo, de servicios menores como secretarias, bibliotecarios, funcionarios administrativos. Yo creo que, por ejemplo, la Chile tiene el 50% más de los funcionarios administrativos que necesitaría
la calidad en general de las universidades. ¿Hay aquí a nivel siquiera mundial alguna universidad que sea capaz de llamarse universidad? Perfecto. Gracias, Gracias, Juan. Juan. Muchas No, gracias, Juan. a ustedes, hasta Gracias. luego. Ya, Ahí vamos a vamos. escuchar aquí a Francisco a ver qué dice. Bueno, la pregunta nos lleva al tema de la calidad y la evaluación de la calidad, que es un tema bastante interesante y grande, abierto. Habría que decir que, para tranquilidad de los que nos escuchan, de que la calidad en el caso de las universidades es medida por instituciones externas a las universidades y es bastante sofisticado los métodos que tienen, los levantamientos de información, la calidad de la información que tienen que entregar. Y por lo tanto no depende de la propia institución, lo primero que hay que decir, y es transversal a todas las instituciones, de tal manera que la medición de calidad se hace de una manera bastante profesional. En todos los temas que habló quien hacía la pregunta, Juan, la jornada, la calidad de los profesores, las publicaciones, todos tienen índices de medición bastante sofisticados y conocidos y transversales a nivel mundial. Por lo tanto, es una práctica conocida que a todos nos debería dar bastante confianza, excepto cuando la CNA tuvo un problema grave. Con la acreditación con estamos el tema sí, con mal uso del poder dentro de la institución. Pero es bastante bueno el sistema que tenemos y bastante reconocido a nivel mundial. Una cosa que habría que agregar es que dentro de las universidades, si es que existen universidades de que podamos llegar de carácter a nivel mundial, Chile tiene muy buenas universidades. Hay que reconocer que hay un conjunto de universidades que son reconocidas en Latinoamérica como del conjunto de las buenas universidades. Y por lo tanto es un capital que no podemos perder. Tradicionales y privadas. Tradicionales y privadas, y por lo demás también tenemos que decir que dentro de las que hay privadas han avanzado mucho algunas en el camino de poner su posición, tener calidad y tener un nombre, un prestigio. Por lo tanto, esta cosa, el gran desafío que tenemos en el diseño no es diseñar un sistema estatizado, es un sistema que evolucione a lo que tenemos, pero manteniendo un sistema mixto donde hay participación diversa, para lo cual el diseño de una reforma, con gratuidad, etcétera, se hace bastante más complejo. Te puedo hacer una consulta así muy precisa y muy de sentido común, de gente no especialista, y que cuando conversaba con algunos familiares de que iba a estar frente a ti, me dijeron, bueno, hazle la siguiente pregunta. Estamos en el mes de enero, los chicos están saliendo a cuarto medio, están buscando dónde matricularse, y resulta que muchos jóvenes de familias de escasos recursos, que no les fue bien en la PSU, van a buscar universidades alternativas a las del CRUCH para matricularse. Muchas de ellas, o varias de ellas, no están acreditadas, y sin embargo se llevan universidades. Entonces me decía, ¿cómo es posible que una institución que no está acreditada pueda llamarse universidad? La gente que no tiene mucho conocimiento, no sabe ese tecnicismo, hace un tremendo esfuerzo por matricular a su hijo en una institución que se supone que es una universidad, y sin embargo no cumple los requisitos para estar acreditada. Pero, ¿Cómo se entiende ¿puedo eso? agregar algo a tu pregunta? Sí, por cierto. ¿Están todas las universidades del CRUCH acreditadas? ¿Y todas las carreras acreditadas? Yo creo que no. Por eso- A ver, en primer lugar, las instituciones no están acreditadas porque no es obligatorio. Por lo tanto, es perfectamente legal y aceptado por nuestro marco regulatorio de que existan universidades no acreditadas. Ese es un tema que nosotros vamos a modificar. La acreditación va a ser obligatoria después de la reforma. Parte de la reforma es hacerla obligatoria. Eso responde a la primera pregunta. ¿Cómo es posible? Es posible porque la ley lo permite. Ahora, si tiene algún sentido, para nosotros no lo tiene. No tiene ningún sentido que sea... no es el único país que tiene voluntaria, en todo caso. ¿Y la reforma va a ser obligatoria la acreditación para la matrícula y para No, va a impartir? ser obligatoria para existir una institución. Ya. No puede existir una institución que no sea Perfecto. acreditada dentro de nuestro proyecto de reforma. Ahora, todas las universidades del CRUCH son acreditadas, todas las universidades del CRUCH son acreditadas. Pero no todas las carreras. No todas las carreras, pero no existe acreditación. Ninguna universidad tiene todas las carreras acreditadas. Primero, Eso apunta a Primero eso. porque hay carreras nuevas, además. Primero porque hay dijeron. carreras nuevas, segundo porque la cantidad de carreras son varios miles y por lo tanto el proceso de acreditación es un proceso lento, y segundo porque es un proceso nuevo el de acreditar las carreras. Por lo tanto no se ha logrado avanzar suficientemente por ese lado, pero además existe información a nivel mundial de que acreditar las carreras es una tarea que no todos los países consideran
conveniente emprender por la envergadura y la complejidad que tiene. Pero no por la importancia, porque la verdad que el cabro se mete a la carrera, la universidad es alguna Pero empresa en existen abstracción. métodos alternativos. Mm. Existen métodos alternativos que componen, por ejemplo, la acreditación de una universidad con sus carreras. Y por lo tanto, la universidad se hace responsable en su acreditación de la calidad de todas sus carreras y lo demuestra a través de una selección, seleccionada de manera que no haya ningún sesgo, de algunas carreras periódicamente. Además de eso, tal como lo estamos proponiendo nosotros, es que haya un sistema permanente que todo el mundo puede mirar todos los años actualizado con todos los datos que se puedan tener de las carreras, teniendo ahí las publicaciones, los académicos, los currículum, retención de los estudiantes, todos los índices que son conocidos y relevantes podrían estar disponibles para que todo el mundo los vea. A ver, Francisco, tenemos una llamada, está llamando Luisa de Providencia, ¿está ahí? Sí. ¿Qué tal, Luisa? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Hola, bueno, felicitaciones porque lo que dijiste al principio... te escuchamos muy mal, mal, a ver. A ver. ¿Aló? No, Luisa, que no llama de nuevo. Bueno, mientras se comunica de nuevo, yo te quería llevar un poco al tema legislativo. Este primer año del gobierno de la nueva mayoría, gran tema ha sido el de la reforma, ¿no es cierto? La reforma tributaria, laboral, pero la educación creo que es la que ha estado más en el tapete. Ahora, esta reforma hasta ahora ha sido básicamente relacionada con la educación básica, digamos, y media, la educación del colegio, con el tema del lucro, el copago y la selección. El tema universitario no se ha tocado virtualmente, tal vez en algunas reformas internas, pero no como proyectos de ley. ¿Qué deberíamos esperar a futuro? ¿Vamos a entrar en un proceso legislativo vinculado con la universidad y la educación superior? ¿O el 2015 va a seguir siendo un año en que vamos a estar focalizados más en la educación básica, prebásica, media? ¿Y qué reformas son las reformas fundamentales que está pensando el gobierno para la educación superior? A ver, una pequeña corrección. La primera ley que aprobó el Congreso hace pocos días atrás fue la ley de administrador provisional, que es de la educación superior, que no es menor, a pesar de que no estaba en el gran programa, es una ley que tuvimos que asumir, pero que cambia las relaciones de independencia y respecto de la autonomía de las instituciones, porque pueden ser, bajo ciertas condiciones ahora, intervenidas a través de un administrador provisional. Y cambia la relación entonces de las autonomías y los derechos que tienen las instituciones. Respecto de cómo viene el 2015 esperamos que podamos presentar al Congreso la reforma de educación superior. En principio es probable que entre, diríamos lo antes posible. Esta es una agenda que tiene que definir la presidencia con toda la agenda legislativa, así que es difícil predecir cómo va a ser, pero en principio deberíamos tener esta discusión en el Parlamento. Puede ser una discusión bastante larga, porque además es probable que venga en una gran ley de educación superior y no particionada por leyes, lo cual va a hacer que es difícil particionarla por leyes, por temas, porque están vinculados, tienen mucha vinculación unos con otros. Y por lo tanto probablemente vamos a tener esta interesante discusión, que por lo demás va a ser interesante en muchos sentidos. Primero, porque afecta la situación actual de las instituciones. También afecta muchísimo la situación como los estudiantes van a percibir su ingreso y su acceso, su nivel de acceso a las instituciones de educación superior. También porque esperamos darle un especial boom a lo que es formación técnica. Nuestra intención es mejorar y desarrollar esa área notablemente, porque creemos que ahí hay uno de los pilares del desarrollo futuro, pasa por tener una buena formación técnica, mucho más vinculado con las empresas, mucho más vinculado con los problemas de innovación. Y por lo tanto, todo eso va a ser una discusión más bien de marco regulatorio, de formación, pero también la discusión va a pasar por qué es lo que es una universidad, qué es lo que es un instituto profesional, cómo vamos a organizar todo esto. Vamos a incluir lo que llamamos marco de cualificaciones, que es una novedad completa, que en el fondo dice cuáles son mis cualificaciones y están certificadas, y yo puedo entonces ir agregando certificaciones y cualificaciones en un proceso continuo de formación en la vida. Y yo puedo entonces ir reconociendo, se me reconocen, todo el mundo me puede reconocer, no solamente las instituciones a las cuales yo accedo, sino que también el sistema laboral. Y por lo tanto está todo acreditado por instituciones encargadas de acreditar estas cualificaciones. Francisco, tú tocaste un tema que me interesa mucho, que es la formación técnica, pero tengo una pregunta que hacerte. Yo te leí una columna que hablabas de las universidades
universidades iguales, privadas y guachas. Eso era antes de que estuvieras en el ministerio. Yo creo que tus convicciones siguen siendo las mismas y estás trabajando para llegar a eso. ¿Cómo hacer esto? Hablabas que las universidades públicas no podían ser medidas con la misma vara que las universidades privadas, que había que hacer diferencia, que bienvenida a la universidad privada, pero que sin lugar a dudas el Estado no podía dejar sola y aislada una universidad, y por eso hablabas de universidades guachas. ¿Cómo ha sido eso ya dentro del gobierno y cómo se está trabajando para ir superando eso? Sí, debo reconocer que el concepto de guacha se lo copié a Sonia Montesino. Trabajamos juntos en la rectoría y trabajamos todo el tema del nuevo trato con las universidades estatales. El elemento fundamental de este asunto es que una institución estatal es por definición diferente a una universidad o una institución privada. No solamente porque cumple un régimen legal distinto, por lo tanto sus condiciones operativas son distintas, sino porque además una institución pública del Estado no es autónoma, en el sentido de que pueda hacer exactamente lo que quiera. Se debe a la sociedad, se debe al Estado en su conjunto, y por lo tanto tiene que haber una estrecha relación entre las necesidades del Estado, la visión de hacia dónde camina la sociedad, y lo que hace la universidad. Debe contribuir a eso. Las universidades regionales del Estado deben estar ahí para desarrollar esa región en todas sus dimensiones, para proveer aquellos elementos culturales, intelectuales que son requeridos para alcanzar niveles superiores de desarrollo. Por lo tanto, su misión es esa. A diferencia de una universidad privada que puede tener la misión que se dé y debe responderse a sí misma y a su propio estatuto. Y es legítimo. Yo considero y siempre he defendido de que pueden haber proyectos muy interesantes que le den una gran contribución a la sociedad y son necesarios. Y son diferentes a lo que hace la universidad estatal. La universidad estatal ya de por sí tiene una carga en sus espaldas que tiene que cumplir. No puede libremente desarrollarse hacia donde quiera, gobernada o dirigida por su propia comunidad. Tiene que también deberse a la sociedad. Y eso, naturalmente, hace que sean instituciones totalmente distintas. Hay otro llamado, Emiliano de San Ramón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarles, que tengan un estupendo año y que sigan progresando con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Que es muy esclarecedor y necesario. Muchas gracias. Maese Tomás hizo una buena introducción, hermosa introducción sobre el tema de la honestidad en este país. Este país fue construido desde la mentira de sus inicios. Pedro de Valdivia le robó el oro a sus compañeros, mutiló mapuches, etcétera, etcétera. Diego Portales, Arturo Alessandri, ¿han oído hablar de un señor llamado Augusto Pinochet? Qué sé yo, es un desastre. Y la nueva mayoría y la concertación han engañado a este país en forma sistemática, haciendo una transición nunca acabada de engaños y mentiras. El señor de la Universidad de Chile podría referirse al tema de la educación a través del concepto ético, a través de la honestidad que debiera estar dado desde el jardín infantil para que los niños vayan cambiando su concepción de honestidad en la vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Oye, a propósito de honestidad, una pregunta que te iba a hacer, a propósito de esto de verdad y no verdad. Las universidades privadas se supone que no pueden tener fin de lucro. Pero cuando uno ve que hay sociedades en Estados Unidos, en Europa, no tengo idea dónde tienen su casa matriz, o en las Islas Caimán, que son unos conglomerados multinacionales que están instalados acá en Chile, que compran varias universidades. Y yo te pregunto, y no es que quiera que salgáis del cargo después de esta entrevista, pero ¿lo hacen porque aman a Chile, así porque tienen un amor extremo con nuestro país? Siempre lo consideraron de una... de una belleza increíble y quieren aportar al desarrollo nuestro? ¿O tendrán otro motivo llamado lucro y ganancia, negocio, para estar invirtiendo acá? Mira, desde la responsabilidad que me cabe en el cargo, yo debo responder respecto de lo que a mí me toca en este caso. Yo diría que lo hacen en primer lugar porque se puede hacer. Sea lo que hagan, no digo que están lucrando, no puedo decirlo de hecho, porque tengo que probar lo que digo, pero se puede hacer lo que se puede hacer. No hay regulaciones, está diseñado el sistema para que las regulaciones sean mínimas,
Y por lo tanto, los que han desarrollado actividades acá lo hacen dentro del marco de esa ley y ellos defienden su derecho a hacerlo mientras la ley no cambie. Ahora, la responsabilidad ha sido entonces de la sociedad de que se ha dado un marco legal que permite hacer cosas que en otras partes de la legalidad dice que no se pueden. Y por lo tanto ahí hay un proceso que hay que ajustar, que hay que corregir, y llevarlo hacia un estado de las cosas en que uno logre lo que realmente se propone en los enunciados. Cuando dice la institución sin fines de lucro, bueno, tiene que ser posible a través de toda la regulación de que eso se pueda efectivamente verificar, comprobar y por lo demás transformar en una cosa que no se puede hacer legalmente. Francisco, yo quería volver a una pregunta que te hizo Tomás hace un rato con respecto a la agenda legislativa del 2015. Porque tú me dices que el próximo año se viene efectivamente con una agenda marcada en educación superior, pero todavía no llega ni se acerca al parecer lo que fue la promesa de la campaña, ¿no es cierto? Realmente después de estos 4 años proveer educación pública, gratuita y de calidad. ¿Tú crees cómo se ve estos escenarios? De aquí a 4 años vamos a tener realmente una educación pública y gratuita y de calidad superior, claro. Yo entiendo que para llegar a eso son como 33 leyes las que diría más o menos, leyes más o menos importantes, por lo menos estoy citando a Mario Weissfeld que decía eso. Entonces, ¿existe espacio, existe terreno para de aquí a 4 años efectivamente tener una educación superior, gratuita y de calidad? A ver, en primer lugar uno podría hacer el trabajo en menos de 10 leyes, digamos, si uno quisiera particionarlo, pero también se puede hacer en una ley. Y probablemente sea lo más adecuado, dado la complejidad que mencionaba antes, que están interrelacionados los temas. Ahora, nuestro firme propósito es avanzar y dejar este gobierno con la institucionalidad bien definida, las leyes aprobadas y en buena parte avanzado el desarrollo de la implementación. No sé si la gente lo sabe, pero ya en el presupuesto 2015 se creó una línea presupuestaria exclusiva para las universidades estatales. Cosa que no había, y por lo tanto ya hay un instrumento. ¿Aporte basal estamos hablando? Son aportes de tipo basal que se llama convenios marcos para las universidades estatales. ¿Eso incluye el proyecto de nuevas universidades estatales también en algunas regiones o no? ¿O es eso va a incluir a las nuevas universidades estatales cuando estén instaladas? Por ahora está cubriendo el financiamiento basal para las universidades estatales que están funcionando. Eso es una muestra de algo que por muchos años se discutió, hubo mucha discusión en el CRUCH en particular sobre este tema y ya es una realidad y por lo tanto hay un instrumento diferenciador. Lo otro es las nuevas universidades. Las nuevas universidades ya son parte de la discusión parlamentaria, están en el Congreso, los CFT nuevos, 15 CFT, 1 por región, estatales también son parte de la promesa y están en el camino. Y por lo tanto, buena parte de la nueva institucionalidad esperamos que quede instalada, además de cumplir con la promesa del 70% más pobre, financiado con gratuidad en el sistema de educación superior, no solamente en la universidad, en el sistema de educación superior completo. Ahora, que un 70% más pobre esté financiado es un tema sin duda importante, pero también tiene mucho que ver el modo en que se ingresa a la universidad, es decir, que ese 70% más pobre del país pueda ingresar a la universidad. Y hoy día, evidentemente, la PSU es un filtro que tiene un correlato con nivel socioeconómico muy fuerte, es decir, los niños de los colegios ABC1, digamos, o Cotamilo, como los queramos llamar, más los emblemáticos, son los que en términos generales obtienen las mejores calificaciones. Entonces, ¿cómo evalúas tú y cómo se evalúa desde el gobierno hoy día el método de ingreso a la universidad y qué otras alternativas se visualizan a futuro? A ver, el problema de esta selección por nivel socioeconómico a propósito de su formación en los colegios lo vamos a tratar de resolver de dos maneras. En el largo plazo, porque no exista esa diferenciación socioeconómica en la calidad de la educación, que es lo que efectivamente tenemos que hacer. En el corto plazo, ya generamos un programa que se llama PASE, que es un sistema de acceso a la educación privilegiado para estudiantes de bajos ingresos que tienen una formación durante la educación media, preparándolos para el ingreso y tienen el 15% de esos estudiantes, los mejores estudiantes, el 15% de cada curso, pueden tener acceso directo a la universidad. Entonces ya hay mecanismos de ingreso que son paliativos. Y por otra parte, respecto de la calidad de la PSU como evaluador,
El instrumento, todo instrumento tiene dificultades, y esto es una discusión abierta en el mundo de cuáles son los instrumentos. Vino Pearson acá y evaluó la nuestra, y también encontró fortalezas y debilidades. Ahora, estos instrumentos estandarizados son instrumentos realmente válidos, importantes y necesarios, pero no son, para nuestro pensar, no son suficientes. No evalúa, por ejemplo, situaciones de contexto en que se dan esos aprendizajes que son tan diferenciados que hacen que una persona de iguales capacidades, iguales talentos, termine siendo discriminada, y por lo tanto hay que complementarlo. Por lo tanto, nosotros estamos pensando en un sistema de ingreso que tenga una batería de instrumentos de selección, incluyendo evaluadores estandarizados como las pruebas, el ranking de notas en toda su experiencia de colegio, pruebas especiales, por ejemplo, para descubrir mejor los talentos en artes, en otras áreas más específicas. Y por lo tanto, vamos a una diversidad de instrumentos para mejorar la calidad de la selección. Sí, yo tengo una última pregunta, rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo. Estamos hablando con Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior. Francisco, educación técnica. El Estado está haciéndose, se está pensando hacerse cargo de la Universidad Técnica. Antiguamente existía el INACAP, que era estatal y que brindaba carreras técnicas para todos los chicos que no entraban a la universidad. INACAP se privatizó, era un gran negocio, les va súper bien a ellos y está muy bien que hagan negocio. Pero claramente la sociedad requiere de técnicos, y muchas veces los chicos que no quedan en la universidad no tienen alternativas o financiamiento para la enseñanza técnica. ¿Se ha pensado alguna vez en algún organismo estatal que dé formación técnica? Bueno, sí, la respuesta es absolutamente. Y hay un proyecto de ley que crea 15 centros de formación técnica en el país, uno por cada región, asociados a las universidades estatales. Y por lo tanto van a ser estatales asociados a universidades con articulación, quiere decir que los estudiantes puedan transitar hacia las universidades. Y por lo demás, todo el sistema de financiamiento que estamos pensando, lo estamos poniendo en igualdad de condiciones, lo técnico con lo universitario. Y por lo tanto, eso va a cambiar completamente el panorama de lo que significa una elección técnica. Entre paréntesis, ya ha cambiado. La tasa de ingreso al sistema técnico ha crecido a una tasa mucho mayor de lo que ha estado entrando a las universidades. Por lo tanto, por eso que ha superado incluso el porcentaje de estudiantes en educación técnica con respecto a la universitaria. Y yo voy a hacer hoy día de malo en la película, siempre le toca a otro. Se nos fue una vez más Tiempo de Tomas, se nos fue este programa, una conversa interesantísima con Francisco Martínez. Educación superior creo que es un tema que va a estar en el tapete todo el año, así es que me temo que vas a tener que aceptarnos otra invitación durante el año, porque hay muchas preguntas que hacer y mucho que profundizar en este tema. Con mucho gusto, y gracias por la oportunidad de poder contarles un poco en qué estamos. Y nosotros nos encontramos, Efren, Fernando, el próximo lunes 12, a ver, díganlo aquí a micrófono abierto, nos encontramos acá. Aquí nos encontramos. En Tiempo de Tomas, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el próximo lunes a las 8. Nos vemos. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. Gracias, Francisco. Gracias. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!